Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en que los países que hoy son prósperos y desarrollados tuvieron libertad, democracia y seguridad física y jurídica durante un periodo largo de tiempo para lograrlo? ¿Está usted de acuerdo en que el desarrollo toma tiempo y mucho trabajo y que tener visión, voluntad, capacidad, disciplina y compromiso son esenciales para diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo? La inversión de capital, la creación de oportunidades de trabajo y el crecimiento económico son la consecuencia de un Estado que respeta las libertades del ciudadano. Las primeras, la iniciativa individual y el libre intercambio, son la consecuencia de un Estado que invierte los impuestos en seguridad, educación, salud e infraestructura. Para alcanzar el desarrollo también es indispensable un sistema de justicia independiente que garantiza que las leyes son iguales para todos, protege los derechos de la gente, el primero el voto, y hace que se respeten los contratos. La Europa occidental, Estados Unidos y algunos países de Asia son la evidencia que confirma ese camino. Con todas sus piedras y dolores que los tuvieron, esa travesía los llevó a la cima del mundo. Por eso, desde los países que no funcionan, como casi toda la América Latina, donde no hemos encontrado el camino, la gente sueña e intenta emigrar a la cima del mundo. Nadie emigra a Cuba, Rusia o Venezuela, donde dictaduras corruptas y criminales se imponen a sangre y fuego, desde donde un puñado de tiranos intenta destruir el tejido democrático que con enorme dificultad se intenta construir en países donde, al menos, aunque sea con una oferta política mediocre, cuando no delincuente, todavía hay elecciones razonablemente libres. Por eso, los países en la cima harían bien, por ejemplo, en hacer que se respete a cualquier costo la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada en las urnas. Las consecuencias de no hacerlo son graves y multidimensionales, incluso para los países desarrollados. Por eso es tan importante que la verdad vuelva a importar y que la política en América Latina, más que una representación mediática y plagada de asesores de comunicación expertos en el engaño, sea ese espacio, esa plataforma desde la que los pueblos se ponen de acuerdo, eligen a los mejores por mayoría, respetando los derechos de la minoría, y se ponen a trabajar para también llegar a la cima, ese lugar donde hay oportunidades, desarrollo, democracia y libertad. América Latina ha tenido momentos de esperanza. El retorno a la democracia en los 80, la pacificación de la región y la aplicación del consenso de Washington fueron momentos estelares. Pero el subdesarrollo político, el populismo, el autoritarismo y la corrupción de izquierdas y derechas mataron las oportunidades. Y por el momento, tienen lastimada la esperanza de superar el atraso y la pobreza de nuestra región. La izquierda populista y corrupta arruinó a Argentina, considerada a inicios del siglo XX uno de los países más prósperos del planeta. El peronismo, con su brutal gasto público, su corrupción y su asfixiante regulación del mercado, terminó destruyendo aquella nación que hoy trata de levantarse. La izquierda autoritaria, corrupta, narcotraficante y asesina, tiene secuestrada y empobrecida a Venezuela, que fue uno de los países más prósperos de América Latina. En su momento, Argentina y Venezuela fueron refugio para miles de migrantes que buscaban mejores oportunidades o escapaban de los regímenes dictatoriales de la región en el siglo pasado. En su momento, tuvieron un modelo de desarrollo. A inicios del siglo XXI, la izquierda populista engañó al mundo diciendo que el socialismo del siglo XXI podía ser exitoso. Fue un fracaso. Derrocharon sin límites el dinero de los precios altos de las materias primas, lo cual alivió momentáneamente la pobreza, pero en cuanto terminó esa bonanza, la región entró nuevamente en crisis. Mientras tanto, la mayoría de los gobiernos de derecha, en lugar de corregir los errores de la izquierda populista y autoritaria,
se han dedicado a la corrupción e igualmente a promover el autoritarismo en la región. Son contadas las excepciones de una derecha decente, respetable y auténticamente liberal en la región, como también lo son las excepciones de una izquierda responsable y democrática. La tragedia de América Latina es que hemos sido incapaces de construir repúblicas liberales, con respeto irrestricto a los derechos individuales, la propiedad privada y el Estado de Derecho. Estamos atrapados entre la izquierda populista, criminal y corrupta, y una derecha también corrupta e incompetente, que no termina de comprender la responsabilidad y la misión que tiene en la región. Estos dramas no solo se viven en América Latina, también en África y otras regiones del planeta, donde hay países bajo el riesgo de convertirse en estados mafiosos, satélites de China, Rusia e Irán, el eje del mal. Estos dramas tienen explicación, y es que muchas naciones del mundo, como las latinoamericanas, que seguimos atrapadas en el subdesarrollo político, el peor de los subdesarrollos, no tenemos un modelo de desarrollo, ni políticos decentes, ni élites responsables que sean capaces de articular políticas públicas que enfrenten y resuelvan los desafíos que tenemos en crecimiento económico, educación, salud, seguridad e infraestructura. Mientras tanto, nuestro futuro y nuestra libertad están en juego. Por eso, es imperativo que las generaciones que hoy estamos presentes nos hagamos 3 preguntas. ¿Somos capaces y estamos a tiempo de evitar las catástrofes que se avecinan? ¿Cuándo empezamos? Entender el proceso económico, diseñar y ejecutar políticas públicas que facilitan el desarrollo y contar con élites comprometidas que invierten en el sistema de la democracia de instituciones fuertes e independientes con división de poderes es lo que ilumina el camino a la grandeza de las naciones. Es lo que hicieron los países que hoy son prósperos y desarrollados. Para conversar sobre el modelo económico que podría cambiar la cara de América Latina, tengo el gusto de presentarles a Edmundo Rivera, licenciado con maestría en Economía y Finanzas. Es vicepresidente del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, con sede en Panamá. Tiene más de 20 años de experiencia y hoy está en temas de inteligencia económica para decisiones de riesgo país, tesorería y negocios en América Latina y el Caribe. Licenciado Rivera, bienvenido a Razón de Estado. La economía y la política son 2 caras de la misma moneda. Para que una funcione, la otra también debe funcionar. ¿Qué sistema político es el que ofrece mejores condiciones para el crecimiento económico? Si uno revisa los últimos 40, 50 años en la economía global y sobre todo en América Latina, uno se da cuenta que cuando uno tiene un sistema económico favorable al procrecimiento, al ahorro, a la generación de inversiones y el fortalecimiento del mercado laboral, pero paralelamente con la previsibilidad y la certidumbre jurídica y estableciendo reglas de juego claras, son los sistemas que favorecen a la creación y generación de valor agregado. Claro, esto incluye, por supuesto, el respeto a la propiedad privada, políticas públicas que son coherentes y facilitan el crecimiento, etcétera. Pero lo tienes claro, el mundo, ¿cómo se puede desarrollar una región del mundo que se llama América Latina con casi 670 millones de habitantes, gobernada, quitando a las excepciones conocidas, cada vez más por el populismo, la corrupción y el narcotráfico? Y como si fuera poco, con élites distantes e indiferentes que dejaron de invertir en el sistema de la democracia liberal y republicana. Ese es el punto que quería mencionar en la primera pregunta, que cuando tú tienes un sistema que garantiza esos derechos de propiedad y esa libertad económica, son los que garantiza la generación de riqueza de una nación. Cuando tú tienes esos factores, ya lo otro viene por regla general, que es lo que tiene que ver con la optimización y maximizaciones de los factores económicos que están en una economía. Claro. América Latina lleva más de 200 años de independencia. Somos una región de gran potencial y esperanza, pero también somos la región del futuro que nunca llega. ¿Cuáles son las 3 causas o razones principales por las que América Latina no alcanza los niveles de crecimiento económico que le permitirían alcanzar el desarrollo? Bueno, si lo pongo en un orden lógico, yo creo que el primer factor es los constantes desequilibrios macroeconómicos que tiene,
sobre todo la parte monetaria, fiscal, cambiaria. Pero hay un segundo elemento muy importante que tiene que ver con la falta de previsibilidad de las reglas de juego. Inclusive tú puedes tener un mismo gobierno que cambian los ministros y cambia su forma de hacer las políticas económicas. Y un tercer elemento que uno se ha dado cuenta, hablando con los empresarios, es la falta de incertidumbre jurídica que tiene que ver con los derechos de propiedad. Inclusive sectores que tienen ya inversiones establecidas, le cambian esas reglas de juego o le aumentan las regulaciones y por lo tanto le hace tener mayor pérdida en el negocio. Claro, para que la economía funcione, la política también tiene que funcionar. Edmundo, ¿por qué los tigres del Asia lograron desarrollarse en los últimos 60 años y América Latina se quedó estancada? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicieron ellos que nosotros no? Precisamente ellos entendieron de que tenían que tener previsibilidad en su política económica. Se basaron mucho en factores de procrecimiento en el ahorro interno, apoyando las exportaciones. Se dieron cuenta que tenían que vincularse con la economía global, sobre todo con el sector externo. De hecho, como dicen los grandes economistas, la reforma madre es la apertura comercial. Pero hay un segundo elemento importante. Independientemente del gobierno que tenían, ellos tenían un equipo tecnócrata que garantizaba la previsibilidad de esa legislación a favor de los negocios. En términos generales estamos hablando, me imagino que tú estás pensando en países como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, que son claro, los grandes ejemplos. Claro. Pero en términos generales esas son las reglas que ellos mantuvieron en los últimos 60 años. Y los resultados están a la vista. Edmundo, en los años 90 se implementó el Consenso de Washington en la región. Se privatizó, se logró estabilidad macroeconómica, se abrieron las fronteras al comercio internacional. Sin embargo, 20 años después, la región no ha prosperado como se esperaba. ¿Falló el Consenso de Washington o la causa es el populismo de izquierda que tomó en América Latina mucha velocidad a principios del siglo? Yo creo que la respuesta viene por la segunda parte, pero quiero hacer una aclaración. El mal llamado Consenso de Washington fueron como unas definiciones de políticas racionales o prudentes, por decirlo así, pero la gran discusión era, porque este era el primer orden, la gran discusión era el segundo orden, cómo llegábamos a esos puntos. Y muchas veces las medidas se tomaron de punto de vista muy macro, se hicieron algunas privatizaciones muy mal llevadas por factores políticos. Y hay algo importante, en muchas de esas legislaciones de reforma no se asentaron correctamente en la sociedad de América Latina porque fueron revertidas fácilmente por gobiernos irresponsables y gobiernos populistas. América Latina tiene graves problemas sociales y económicos, pero nuestro verdadero problema es político. No somos capaces de gobernarnos correctamente. ¿Es el subdesarrollo político el peor de todos los subdesarrollos? Yo creo que el problema principal de América Latina es la falta de institucionalidad y la gobernanza. Tú puedes tener gobierno mediocre, pero si tú tienes institucionalidad y excelente gobernanza, lo puedes mitigar y disminuir. No se va a eliminar de cero los riesgos y los costos. Y lo segundo, tomando un poco de los consensos de Washington, si tú revisas los 10 puntos del consenso de Washington, uno estaría de acuerdo con todos los puntos. El problema es cómo la forma como se lleva a cabo. Por ejemplo, cuando se habla de consolidación fiscal, usualmente la mayoría de esos gobiernos piensa que es aumentando impuestos o haciendo una política fiscal de mayor endeudamiento y luego aumentando impuestos, pero no controlan los gastos. Entonces estamos hablando de una economía de América Latina que tiene altos costos de transacción, pero también altos costos de capital. Y para eso se necesita institucionalidad y gobernanza para aprovechar las oportunidades. Ya. En los segundos que nos quedan, Edmundo, ¿cómo sale América Latina de un ciclo de insuficiente crecimiento económico, deuda pública alta y creciendo, digamos, muy pobremente, y la política cada vez en peores manos? Es la respuesta sencilla. Mayores reformas que tienen que acercar la economía a una economía de mercado, mayor derecho a propiedad privada, entendiendo que la libertad económica es una realidad, no hay que tener miedo, y sobre todo garantizando institucionalidad y gobernanza con esos derechos adquiridos que tienen las empresas y para mantener ese grado de inversión que necesita nuestro país. Previsión en los negocios, en pocas palabras. Ya. Bueno, al final América Latina brillará y cantará victoria el día que logremos formar, educar a una nueva generación de tecnócratas, de dirigentes y de gobernantes que entiendan el proceso económico, que respeten la norma democrática y la ley y que sean capaces de diseñar y ejecutar políticas públicas que faciliten el desarrollo, como las que mencionabas. Licenciado Rivera, muchísimas gracias por tu tiempo. Sigue adelante.
Sí es cierto que desarrollar un país toma 20 años, creciendo su economía 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. América Latina, a menos que hagamos algo dramático, tendrá que seguir esperando mucho tiempo más. La economía global se hizo insuficiente, la política se llenó de incapaces, narcos y bandidos, y las élites están escondidas en sus burbujas. Para conversar sobre los desafíos de crecimiento económico que enfrenta nuestro continente, tengo el gusto de presentarles a Javier Núñez, economista con licenciatura y maestría, experto en temas de competitividad, fusiones, adquisiciones y legislación sobre estos temas. Licenciado Núñez, bienvenido a Razón de Estado. En 2023, América Latina tuvo un insuficiente crecimiento del 2.2% en el Producto Bruto Real y se espera una desaceleración al 1.8% en 2024 debido a las condiciones locales sumadas a las globales. ¿Es esto un ciclo que pasará? ¿Nos debemos resignar a que no se puede más o estamos obligados a encontrar opciones, alivios y soluciones? Yo creo que en el corto plazo, efectivamente, el entorno internacional nos impone restricciones. En particular, hay un tema de relocalización de inversiones que antes iban a China y que en este momento están detenidas. Si uno considera el monto de inversiones que iban a China cada año, actualmente hay un déficit de inversión que no está yendo a ningún país. Hay una parte que se está relocalizando, pero hay otra parte que está pendiente de acomodo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, Dionisio? Que muy probablemente son capitales que están esperando oportunidades en algunos países que ofrezcan condiciones mínimas aceptables y que están esperando también que termine de desarrollarse el momento político que se está viviendo en los Estados Unidos. Claro. Entonces, no hay mucho que podamos hacer frente a ello en el corto plazo, Ya. pero sí tenemos que trabajar mediano y largo plazo. Claro. ¿Qué medidas debieran tomar los gobiernos latinoamericanos para contrarrestar la desaceleración económica y fomentar el crecimiento? ¿Entienden esto los políticos? Yo creo que algunos lo entienden, no siempre son capaces o no siempre está en su interés llevarlo a cabo. Yo lo que pienso, Dionisio, es que hay dos grupos de tareas que se deberían de emprender. Y muy rápidamente le comento. La primera son tareas básicas que cualquier gobierno debería de hacer, que pasan por el tema de desarrollar la institucionalidad en sus distintas vertientes, mantener un entorno macroeconómico sano, llevar a cabo las inversiones en infraestructura o promover que el sector privado las lleve a cabo y desarrollar el capital humano y cuidar a la gente desde el punto de vista de la seguridad, la salud, la educación y la vivienda. El ingreso real, los salarios en América Latina han disminuido desde 2019. La inflación ha golpeado de manera severa a las clases medias y pobres. ¿Deben los gobiernos seguir endeudándose para hacer transferencias sociales o deben crear las condiciones para que las economías crezcan? A la larga, las deudas de los gobiernos se le terminan transmitiendo a la población a través de mayores precios y a través de condiciones financieras y macroeconómicas de inestabilidad, que a los que perjudican más es a los grupos de bajos ingresos. Sí. Según proyecciones, pocos países en la región lograrán mejorar su nivel de deuda pública en relación al PIB para 2024. La mayoría de los países continuarán enfrentando altos niveles de deuda y esto es y será un obstáculo para el desarrollo económico. ¿Qué políticas deben adoptar los países con altos niveles de deuda pública para evitar consecuencias como las que ya se llegó a sufrir en Argentina por exceso de deuda y gasto? Sí, la verdad es que cuando uno revisa el panorama latinoamericano hay de todo. Hay países con grandes niveles de endeudamiento y otros con niveles mucho más bajos. Pero yo diría que en general el tener niveles bajos o medios de endeudamiento no debe de ser una razón para dejar de hacer un esfuerzo por eficientizar el uso de los recursos. En particular, hay un fenómeno que está ocurriendo en países como el mío, como México, en el que se fue muy efectivo en el combate a la inflación y en los últimos 2 meses la inflación está rebotando. Sí. Guatemala también está enfrentando ese problema recientemente.
Entonces, eso indica que hay que reforzar el esfuerzo y no olvidar que existen ciertas metas macroeconómicas que a veces incluso están plasmadas en las leyes y que de una meta de 3% de inflación, brincar a 3,5%, luego termina uno brincando a 4% y termina por perderse el objetivo. Ya. México tuvo un crecimiento, lo mencionabas, 3.2% del PIB en 2023, impulsado por la inversión extranjera directa y el nearshoring, pero se espera que el crecimiento baje al 2.1% en 2024. La variable política, como en todos los sitios, en México es incierta y de alto riesgo debido al nivel de concentración de poder y a la pérdida de contrapesos en el Estado. Morena, el partido oficial, es todopoderoso. ¿Cuál es el panorama que ves para México? México vive un momento muy particular porque por primera vez en muchísimo tiempo, en décadas, en año electoral vamos a tener un segundo semestre de año con baja en crecimiento económico. Lo usual era que siempre cada año que hay relevo presidencial hay un impulso económico, hay mayor gasto público, evidentemente. En México el déficit brincó a 5,5 puntos del PIB. Entonces, el nuevo gobierno que toma posesión el 1 de octubre está prometiendo bajar ese déficit primario a 3.5 puntos del PIB, es decir, bajarlo 2 puntos. Entonces, se está anticipando en los mercados un esfuerzo muy grande fiscalmente que tendrá un efecto en el crecimiento sin lugar a dudas y ya lo está teniendo el día de hoy. Ya. Javier, la inflación sigue siendo un desafío en América Latina, con tasas significativamente altas en países como Argentina, donde se proyecta una inflación de 3 dígitos para 2024. ¿Qué estrategias deben implementar los gobiernos latinoamericanos para controlar la inflación y proteger el poder adquisitivo de sus ciudadanos? No, yo creo que hay que apegarse a la idea de que hay que mantener estabilidad macroeconómica, hay que tener un esquema sano de financiamiento del gasto público y hay que generar incentivos a la inversión. Finalmente, el gobierno no va a tener más recursos para ejercerlos si la economía no crece. Y la economía no va a crecer si el sector privado no tiene incentivos para invertir. Ya. Para terminar, Javier, las tasas de interés, el costo del dinero para que la gente compre su carro o su casa ha subido y causado gran impacto en la economía de las familias. ¿Qué impacto tiene la política monetaria en las economías latinoamericanas y cómo deben navegar en estos tiempos de volatilidad e incertidumbre? Muy brevemente. Las autoridades tienen que mantener el mandato legal que tienen. En particular, países como Guatemala hay un mandato de ley que estipula ciertas reglas de estabilidad macroeconómica y se tiene que cumplir con ello. Ya. Crear las condiciones para lograr que nuestras economías crezcan en el volumen y a la velocidad que necesitamos para alcanzar la prosperidad exige que nos sentemos en la mesa de dibujo para diseñar un modelo de desarrollo que nos lo permita. Licenciado Núñez, gracias por tu tiempo. Sigue adelante, muy presente en las mesas de discusión pública. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.